Hola a todos, mi nombre es José Calvete, cursante del octavo semestre de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico en la Universidad Fermín Toro. El presente videoensayo tiene como objetivo analizar desde el tema 1 al 4 del módulo Mantenimiento Industrial 1, elaborado por el ingeniero Julio Morales, el documento en el cual se presentan los fundamentos del mantenimiento industrial moderno, la evolución de sus estrategias, los principios de planificación y programación, así como la metodología para ejecutar de manera eficaz las actividades de mantenimiento dentro de una organización. El propósito de este video es analizar e internalizar que el mantenimiento industrial ha evolucionado, tanto así hasta convertirse en una disciplina estratégica para las empresas, cuya finalidad no consiste únicamente en reparar los equipos averiados, sino en garantizar la confiabilidad de los activos, optimizar los costos de operación e incrementar la productividad y preservar la seguridad de las personas y del medio ambiente. Para desarrollar este análisis, hemos organizado el contenido en 4 bloques temáticos principales. En primer lugar, estudiaremos la introducción al mantenimiento industrial y la evolución de esta disciplina. Como segundo bloque, analizaremos las diferencias entre el mantenimiento programado y el no programado. Luego abordaremos los procesos de planificación y programación de las actividades de mantenimiento, esto como tercer bloque. Y finalmente, como cuarto bloque, examinaremos la ejecución de las tareas. Entonces, sin más preámbulos, demos inicio al desarrollo del tema. Para este primer bloque, el autor nos presenta el mantenimiento industrial como una disciplina integradora que reúne conocimientos técnicos, administrativos y organizacionales. Esto para garantizar el funcionamiento confiable de los equipos industriales. Inicialmente describe las competencias que debe desarrollar un profesional del mantenimiento, destacando sus funciones relacionadas con la planificación, programación, elaboración de presupuestos, preparación de documentación técnica, liderazgo de equipos de trabajo y participación en actividades de seguridad, calidad y mejora continua. Asimismo, plantea que el mantenimiento moderno debe ejecutarse siempre bajo un compromiso permanente con la seguridad, la salud ocupacional y la protección del medio ambiente, estableciendo que ninguna actividad productiva debe priorizarse por encima de estos principios. También podemos observar que el documento explica la evolución histórica del mantenimiento industrial mediante 3 generaciones claramente diferenciadas. La primera generación se caracteriza por intervenir únicamente cuando ocurría una avería. La segunda incorporó el mantenimiento preventivo mediante inspecciones y revisiones periódicas, mientras que la tercera generación introdujo conceptos como el mantenimiento predictivo, el monitoreo de condición, el análisis de modos de falla, la gestión del riesgo y el mantenimiento centrado en la confiabilidad, definiendo el mantenimiento moderno como el conjunto de acciones destinadas a preservar los equipos e instalaciones, manteniendo su desempeño, garantizando la confiabilidad, la seguridad y la optimización de costos durante todo su ciclo de vida. Entonces, al interpretar este primer tema, podemos observar que el documento intenta romper con una idea equivocada que todavía existe en muchas organizaciones, y es pensar que el mantenimiento únicamente consiste en reparar máquinas cuando éstas dejan de funcionar, y en realidad el mantenimiento moderno comienza mucho antes de que aparezca la primera avería. Esto comienza desde la etapa de diseño de una instalación. Ya se deben considerar aspectos como la accesibilidad, cuando se van a realizar las reparaciones y las inspecciones, la facilidad para reemplazar componentes, la disponibilidad de repuestos y la seguridad del personal encargado de intervenir estos equipos. Entonces, la evolución presentada refleja también la transformación de la industria a nivel mundial, ya que durante la primera generación, cuando las máquinas eran relativamente sencillas y los procesos poco automatizados, resultaba económicamente aceptable esperar a que ocurriera una falla para repararla. Pues, sin embargo, conforme aumentó la complejidad de las instalaciones industriales y la dependencia de la producción respecto a los equipos, esta filosofía dejó de ser sostenible,
ya que cada parada inesperada comenzó a representar pérdidas económicas importantes, incumplimientos en la producción y mayores riesgos para la seguridad. Es precisamente allí donde aparecen las estrategias preventivas y posteriormente las predictivas. La diferencia fundamental radica en que el mantenimiento preventivo interviene en los equipos según los intervalos previamente establecidos, mientras que el mantenimiento predictivo toma las decisiones basándose en el estado real de la maquinaria. Esto nos permite aprovechar mejor la vida útil de los componentes y que se disminuya considerablemente las intervenciones innecesarias. Otro aspecto que considero especialmente importante es la incorporación del concepto de costo total, que tradicionalmente muchas empresas seleccionaban sus equipos únicamente considerando el precio de compra. Sin embargo, este documento demuestra que el verdadero costo de una máquina incluye también su instalación, la operación, consumo energético, el mantenimiento, la disponibilidad de repuestos y la facilidad para ser intervenida. Desde la perspectiva de la ingeniería, esta visión representa un cambio fundamental, porque obliga a tomar decisiones pensando en todo el ciclo de vida del activo y no únicamente en la inversión inicial. Entonces, este primer tema constituye la base conceptual más importante de todo el documento, porque redefine completamente la función del mantenimiento dentro de una organización. A pesar del avance evidente en el mantenimiento, todavía existen empresas donde el departamento de mantenimiento es visto como un área que únicamente genera gasto y cuya función consiste en reparar averías cuando aparecen. Sin embargo, la filosofía presentada por el autor demuestra exactamente lo contrario, porque un mantenimiento correctamente gestionado evita pérdidas económicas, incrementa la disponibilidad de los activos, mejora la calidad del producto y reduce significativamente los riesgos para las personas y el medio ambiente. Por otro lado, tenemos un concepto valioso desarrollado en esta sección, ya que muchas veces es pasado por alto, y es el tema de la seguridad. La visión del autor se centra en afirmar que la seguridad debe ocupar el primer lugar dentro de cualquier actividad industrial, ya que ningún indicador de producción, ningún ahorro económico y ninguna meta empresarial van a justificar poner en riesgo la integridad de los trabajadores. Y desde mi perspectiva, esa filosofía representa el verdadero significado del mantenimiento industrial moderno. Preservar simultáneamente los equipos, la producción y sobre todo la vida de las personas que lo aplican. Y bien, siguiendo con este análisis, continuamos con el segundo tema, que es referente a los mantenimientos programados y a los no programados. El autor establece una clasificación fundamental de las actividades de mantenimiento, diferenciándolas entre mantenimiento no programado y mantenimiento programado. El mantenimiento no programado comprende aquellas intervenciones que se realizan únicamente cuando ocurre una falla o una avería inesperada, incluyendo también las situaciones de emergencia ocasionadas por factores externos. El documento explica que esta estrategia puede ser aceptable únicamente en equipos simples, cuya falla no represente un riesgo para la seguridad, para el medio ambiente o la continuidad de una producción. Sin embargo, advierte que este tipo de mantenimiento suele generar mayores costos debido a que está basado en la improvisación, la detención inesperada de la planta y la imposibilidad de planificar adecuadamente los recursos que serán necesarios. En contraste, el mantenimiento programado surge precisamente para evitar las consecuencias del mantenimiento reactivo. El autor nos explica que inicialmente se desarrolló mediante el mantenimiento preventivo y posteriormente evolucionó incorporando técnicas predictivas, proactivas y metodologías como el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Además, introduce el concepto de mantenimiento en línea, el cual consiste en intervenir determinados equipos sin detener el proceso productivo, utilizando equipos de respaldo o sistemas redundantes que permiten mantener la continuidad operacional mientras se realizan las actividades de mantenimiento. Posteriormente, el documento dedica gran parte del tema a explicar también lo que son las paradas programadas de planta,
señalando que representan una de las actividades más importantes dentro de la gestión del mantenimiento industrial. El autor identifica diversos factores que deben considerarse antes de una parada, entre ellos el tiempo de intervenciones, el volumen de trabajo, los recursos humanos y materiales que serán requeridos, los riesgos asociados a la seguridad y la coordinación entre todos los departamentos involucrados. Asimismo, desarrolla también las 5 etapas necesarias para preparar una parada de planta: la etapa estratégica, la etapa de definiciones, la etapa de ingeniería, la etapa de ejecución y la parada, finalmente la puesta en marcha y cierre de los trabajos. Cada una de estas etapas incorpora actividades relacionadas con la planificación de tareas, adquisición de materiales, análisis de riesgos, permisos de trabajo, coordinación entre contratistas, control de calidad, actualización documental y evaluación de resultados una vez finalizadas las intervenciones. Al finalizar este segundo tema, podemos observar que el documento no pretende simplemente clasificar estos tipos de mantenimiento, sino que quiere demostrar cómo la planificación transforma completamente la manera de administrar una instalación industrial. La diferencia entre un mantenimiento no programado y uno programado no consiste únicamente en el momento en que se realiza la reparación. La verdadera diferencia está en el impacto que cada estrategia produce sobre la productividad, sobre la seguridad de los costos de la empresa también. Cuando el autor describe el mantenimiento no programado, en realidad está mostrando el escenario menos deseable para cualquier organización, ya que una avería inesperada que obliga a detener procesos, movilizar personal de manera urgente, adquirir repuestos sin planificación y además también asumir costos extraordinarios por horas extra, pérdida de producción e incluso incumplimiento con los clientes dependiendo de la línea. Entonces, desde el punto de vista económico, reparar una máquina después de una falla casi siempre resulta más costoso que intervenirla antes de que el problema ocurra, que por el contrario es lo que es el mantenimiento programado, ya que representa la filosofía completamente distinta, porque aquí las decisiones dejan de basarse en la urgencia y comienzan a fundamentarse en información técnica. Las inspecciones periódicas, análisis del comportamiento de los equipos, y esto permite asignar recursos con anticipación, disponer oportunamente de materiales y coordinar todas esas actividades para minimizar el impacto sobre esa producción. En otras palabras, el mantenimiento deja de reaccionar ante los problemas y comienza a anticiparse a ellos. En ese mismo sentido, quiero resaltar que uno de los conceptos más interesantes desarrollados por el documento es el mantenimiento en línea. Desde la ingeniería mecánica, esto significa diseñar instalaciones capaces de continuar operando aun cuando uno de sus equipos está siendo intervenido. La utilización de bombas, compresores o motores en configuración de respaldo, en este caso no representa un gasto innecesario porque es una inversión destinada a incrementar la disponibilidad del proceso. Y gracias a esta redundancia es posible efectuar inspecciones, reparaciones, sustituciones de componentes sin que se interrumpa completamente una producción. Sin embargo, el verdadero núcleo del tema corresponde a las paradas programadas de planta, porque a primera vista podría pensarse que una parada es simplemente apagar la instalación para hacer las reparaciones, pero nos demuestra que se trata de uno de los proyectos de ingeniería más complejos dentro del mantenimiento industrial, ya que durante una parada deben coordinarse cientos de actividades pertenecientes a diferentes disciplinas técnicas. Se controlan riesgos simultáneos, se administran recursos humanos, materiales, contratistas y tiempo de ejecución. Todo esto procurando que la planta vuelva a operar exactamente en la fecha prevista. Desde mi perspectiva, este segundo tema representa el cambio de mentalidad más importante que debe adoptar cualquier ingeniero de mantenimiento mecánico. Y esto es porque en muchas empresas todavía existe la falsa idea de que un buen departamento de mantenimiento es aquel que responde rápido cuando ocurre una falla. Sin embargo, después de analizar el documento, podemos ver que un departamento verdaderamente eficiente es aquel que logra evitar que esas averías lleguen a producirse.
Entonces considero que las paradas programadas de planta constituyen el mejor ejemplo de cómo el mantenimiento moderno funciona como una disciplina de gestión y no únicamente como una actividad técnica. En ellas participan especialistas de mantenimiento de producción, ingeniería, seguridad, logística, compra, contratistas internos y todos trabajando bajo un mismo objetivo. Esto exige también capacidades de liderazgo, organización y comunicación que muchas veces resultan tan importantes como los conocimientos técnicos. Finalmente considero que este tema demuestra una realidad muy importante para nuestra profesión, porque el mantenimiento no consiste únicamente en conservar las máquinas, sino que también es administrar estratégicamente los recursos de una organización para que podamos garantizar la continuidad operativa, la seguridad y la rentabilidad. Esa visión integral es precisamente lo que diferencia al técnico que únicamente repara equipo del ingeniero que gestiona un mantenimiento como un proceso clave para el éxito de una empresa. Y bien, avanzando hacia el tercer tema del documento, vemos que el autor se centra en la planificación y la programación como las etapas que permiten transformar una necesidad de mantenimiento en un trabajo organizado, seguro y eficiente. Todo empieza con la emisión de una orden de trabajo, que es el documento que identifica el equipo que se va a intervenir, la causa de la solicitud y el nivel de prioridad, además de la información técnica necesaria para desarrollar la reparación. Aquí señala que la orden de trabajo no debe limitarse a solicitar una intervención, sino que debe incorporar la suficiente información para facilitar el diagnóstico de la falla, establecer la prioridad adecuada y permitir la correcta planificación de las actividades. Este concepto es denominado por el documento como valor agregado de la orden de trabajo, que posteriormente el documento desarrolla el proceso de diagnóstico de falla, indicando que antes de emitir la orden es necesario identificar los síntomas, analizar las posibles causas y recopilar la información suficiente sobre el comportamiento del equipo. Dependiendo de la complejidad del problema, el diagnóstico podría evolucionar desde una inspección inicial hasta un diagnóstico avanzado o incluso un análisis de causa raíz cuando la información que dispongamos resulte insuficiente. En el mismo sentido se clasifican las órdenes de trabajo según su nivel de prioridad en emergencias, urgencias, trabajos normales y tareas rutinarias, permitiendo establecer el orden en que serán atendidas. Una vez que es emitida la orden de trabajo, explica que comienza la etapa de planificación, porque en esta fase se realiza la visita al sitio de trabajo, se identifican los riesgos que vienen asociados a la intervención, se seleccionan los procedimientos técnicos apropiados, se determinan los recursos, tanto humanos como materiales, se verifica la disponibilidad de repuestos y finalmente se estiman los tiempos y costos de ejecución. Cumplida esta etapa, las actividades pasan al proceso de programación, cuyo objetivo consiste en organizar las tareas en el tiempo utilizando herramientas como diagramas de Gantt, redes CPM, y permite optimizar la utilización de recursos, identificar caminos críticos y así controlar también el avance de los trabajos mediante procesos continuos de actualización y seguimiento. Al interpretar este tercer tema, considero que uno de los conceptos más importantes es el denominado valor agregado de la orden de trabajo. Y es que a simple vista podría parecer un formulario administrativo, pero es que en realidad representa el punto de partida de toda la gestión del mantenimiento. Entonces, una orden de trabajo que es correctamente elaborada nos va a permitir comprender el problema desde el inicio, que asignemos la prioridad adecuada y preparemos materiales, coordinemos personal especializado y reduzcamos considerablemente el tiempo que se va a emplear durante la reparación. Por el contrario, una orden, si bien incompleta, va a obligar al personal de mantenimiento a que caiga en la improvisación. Eso va a generar retrasos, mayores costos y aumenta la probabilidad de que se cometan errores. En el documento también se concede una gran importancia al diagnóstico de falla y considero que esta es una de las mayores diferencias entre sustituir piezas y ejercer realmente la ingeniería. Reparar un componente averiado sin conocer la causa que originó la falla
significa aceptar que el problema volverá a repetirse. En cambio, cuando el mantenimiento incorpora diagnósticos avanzados y análisis de causa raíz, las decisiones dejan de centrarse únicamente en reparar las consecuencias y comienzan a eliminar las verdaderas causas del deterioro. Desde el punto de vista organizacional, la clasificación de prioridades también posee un enorme valor, ya que el documento establece claramente que no todas las órdenes de trabajo deben recibir el mismo tratamiento, ya que una emergencia compromete directamente la seguridad o la continuidad operacional y exige una atención inmediata. Una urgencia busca evitar que esa emergencia llegue a producirse, mientras que las actividades normales y rutinarias se pueden incorporar a la programación semanal sin que afecte el funcionamiento de la planta. Esta jerarquización permite utilizar racionalmente los recursos disponibles y evita que todas las solicitudes sean tratadas como si tuvieran la misma importancia. El documento diferencia claramente los conceptos de planificación y programación, ya que son dos términos que con frecuencia suelen confundirse. La planificación responde a la pregunta de cómo se realizará el trabajo, mientras que la programación responde a cuándo se ejecutará. Durante la planificación se analizan los procedimientos, los riesgos, materiales, herramientas y costos. Posteriormente, la programación organiza esas actividades en el tiempo, buscando aprovechar al máximo lo que es la disponibilidad de recursos humanos y materiales. En este contexto es donde adquiere gran importancia las herramientas como los diagramas de Gantt y las redes CPM y PERT. Estas son verdaderas herramientas de gestión que son capaces de representar cientos de actividades interrelacionadas. Gracias a ello es posible identificar cuáles tareas condicionan el plazo total de un proyecto, cuáles son las que poseen holgura de tiempo y cuáles son las que deben ejecutarse prioritariamente para que evitemos retrasos. De esta manera, la programación deja de ser una simple lista de trabajos dependientes y se convierte en un sistema de control que permite optimizar tiempo, costo y la utilización de recursos durante todo el proceso de mantenimiento. Desde mi punto de vista, este tercer tema representa el verdadero corazón de la gestión del mantenimiento. Considero que muchas organizaciones fracasan no por falta de conocimientos, sino porque intervienen sus equipos sin ninguna planificación adecuada. Y es frecuente observar que las reparaciones que comienzan sin disponer de los repuestos necesarios, sin procedimientos definidos o incluso sin haber identificado correctamente la causa de falla. En estas condiciones resulta prácticamente imposible alcanzar niveles elevados de eficiencia. Y personalmente considero que el concepto de valor agregado que es desarrollado por el autor debería convertirse en una práctica obligatoria dentro de cualquier organización industrial. Esto porque una orden de trabajo que está bien elaborada reduce tiempo improductivo, mejora la comunicación y facilita también la programación y permite que el personal llegue al sitio de trabajo con todos los recursos previamente preparados. Entonces, en mi opinión, una orden de trabajo puede ahorrar más horas de mantenimiento que muchas reparaciones complejas. Entonces, desde mi perspectiva, dominar herramientas como los diagramas de Gantt, el CPM y el PERT no significa únicamente aprender a utilizar un software, sino que es a desarrollar la capacidad de poder visualizar integralmente dentro de un proyecto de mantenimiento, anticipar también problemas antes de que ocurran y poder tomar también decisiones que incrementen la productividad de la empresa. Para finalizar el desarrollo del documento, tenemos el cuarto tema que aborda la ejecución de las tareas de mantenimiento. Es una etapa en la que toda la planificación y programación previamente desarrolladas se materializan sobre los equipos industriales. El autor explica que una vez completada las fases de planificación y programación de las órdenes de trabajo, comienza la intervención física del equipo, involucrando principalmente a dos actores fundamentales, que son el operador de producción, que es el responsable de entregar el equipo en condiciones seguras para que éste sea intervenido, y el personal de mantenimiento,
que es el encargado de ejecutar las actividades establecidas dentro del paquete de trabajo. Esto conforme a los procedimientos técnicos previamente definidos. El documento presenta esta etapa como un flujo organizado de actividades donde la ejecución debe desarrollarse respetando la planificación elaborada y aplicando los procedimientos técnicos correspondientes, cumpliendo así los estándares de seguridad y asegurando que todas las acciones que se realicen queden registradas dentro del historial del equipo. Y de esta manera, cada intervención deja de ser un evento aislado y pasa a formar parte del proceso continuo de mejora del sistema de mantenimiento. Al interpretar este último punto, podemos comprender que la ejecución representa el momento donde realmente se pone a prueba la calidad de toda la gestión de mantenimiento que se hace. Hasta este punto hemos analizado estrategias, diagnóstico, planificación y programación, pero sin embargo ninguno de estos elementos genera resultados por sí solo. Solamente cuando las tareas se ejecutan correctamente es posible comprobar si el trabajo que hicimos anteriormente fue efectivo. Y resulta interesante observar que el autor concede gran importancia a la coordinación entre el operador de producción y el personal de mantenimiento, porque esta relación muchas veces pasa desapercibida, pero constituye uno de los factores que más influyen en el éxito de una intervención, porque el operador es quien conoce el comportamiento del equipo durante la operación diaria, es el que nos puede identificar los síntomas anormales y también es el que nos garantiza que la máquina se entrega también en condiciones seguras, haciéndolo mediante procedimientos de parada. Por su parte, el técnico de mantenimiento es el que aporta el conocimiento especializado que va a ser necesario para realizar la reparación, inspección o sustitución de algún componente, siguiendo los procedimientos establecidos. Y solo cuando ambas funciones trabajan de manera coordinada es que es posible desarrollar una intervención eficiente y segura. Asimismo, la ejecución constituye el punto donde se verifica la efectividad de la planificación realizada anteriormente. Y si durante la intervención aparecen retrasos constantes porque faltó algún repuesto, porque no tenemos la herramienta adecuada o porque hay un procedimiento incompleto, esto no necesariamente significa que la reparación haya sido mal ejecutada, sino que existieron deficiencias durante la fase de planificación. En consecuencia, la ejecución también funciona como un mecanismo de retroalimentación que nos permite identificar oportunidades de mejora para futuras intervenciones. Finalmente, considero especialmente importante la actualización del historial del equipo. Una vez concluidos los trabajos, muchas veces se piensa que la reparación termina cuando el equipo vuelve a operar. Y sin embargo, desde la perspectiva de la ingeniería, el verdadero cierre ocurre cuando toda la información obtenida durante la intervención queda documentada. Estos registros son los que nos van a permitir conocer el comportamiento histórico del equipo e identificar las tendencias de falla, así mejorar los programas preventivos y también facilitar futuros análisis de confiabilidad. Entonces, en otras palabras, cada intervención nos va a ir aportando conocimiento que va a fortalecer continuamente ese sistema de mantenimiento que tengamos en la organización. Desde mi punto de vista, este cuarto tema resume perfectamente la filosofía desarrollada a lo largo de todo el documento que se analizó. Considero que la ejecución no debe entenderse únicamente como la acción física de desmontar, reparar o reemplazar componentes, sino que en realidad representa el resultado visible de una serie de decisiones técnicas que se toman desde mucho antes de iniciarla. Opino que uno de los errores también más frecuentes dentro de algunas organizaciones consiste en evaluar al personal de mantenimiento solamente por la rapidez en que ejecuta las reparaciones. Y si bien la velocidad es importante, considero que el verdadero indicador de calidad debe ser también la capacidad de ejecutar el trabajo correctamente desde la primera intervención, respetando los procedimientos técnicos, porque así garantice la seguridad también, evitando que la misma falla se vuelva a repetir. En el mantenimiento industrial, hacer un trabajo 2 veces siempre resulta más costoso que invertir un poco más de tiempo en hacerlo correctamente desde el principio. También comparto plenamente la importancia que el documento concede a la documentación técnica.
ya que muchas veces, en muchas ocasiones, las empresas acumulan una enorme experiencia práctica, pero esta se queda en la memoria de los técnicos. Cuando estos trabajadores se retiran, también desaparece gran parte del conocimiento que se pudo adquirir durante años. Entonces, registrar cada intervención y actualizar los historiales de los equipos y documentar las lecciones aprendidas es lo que nos va a permitir convertir la experiencia individual en un conocimiento organizacional fortalecido, que a la larga pues, nos ayudará a fortalecer ese plan de mantenimiento. Para concluir este video ensayo, podemos afirmar que los 4 primeros temas del módulo de mantenimiento industrial constituyen la base conceptual sobre la cual se desarrolla toda la gestión moderna del mantenimiento industrial. Más que presentar una serie de procedimientos aislados, el documento nos muestra cómo el mantenimiento ha evolucionado hasta convertirse prácticamente en una disciplina estratégica que integra conocimientos técnicos, administrativos y organizacionales. Y esto con el propósito de garantizar la confiabilidad de los equipos, la continuidad operacional y la competitividad de las empresas. En primer lugar, hemos evidenciado que el mantenimiento moderno ya no puede entenderse únicamente como la reparación de equipos averiados, ya que la evolución histórica presentada por el autor demuestra que la industria ha pasado de una filosofía completamente reactiva hacia estrategias preventivas, predictivas, proactivas y centradas en la confiabilidad, donde las decisiones se fundamentan en el análisis técnico, la planificación y la gestión del riesgo. Esto representa un cambio de paradigma que busca anticiparse a la falla en lugar de limitarse a corregir sus consecuencias. En segundo lugar, he llegado a la conclusión de que la planificación y la programación constituyen el verdadero eje de un sistema eficiente de mantenimiento, ya que una orden de trabajo correctamente elaborada, un diagnóstico preciso, una adecuada estimación de recursos y una programación organizada nos permite disminuir tiempos improductivos, optimizar costos y ejecutar las intervenciones con mayores niveles de seguridad y de calidad. En consecuencia, el éxito de una reparación depende mucho más del trabajo realizado antes de intervenir el equipo que de la intervención misma. Finalmente, considero que la principal enseñanza de este documento consiste en comprender que el mantenimiento industrial es una actividad profundamente interdisciplinaria por la participación coordinada de producción, ingeniería, mantenimiento, seguridad industrial y administración, que demuestran que preservar la confiabilidad de una instalación no depende únicamente del conocimiento mecánico, sino también de un liderazgo, de la comunicación, de la planificación y esa toma de decisiones estratégicas. En otras palabras, el ingeniero de mantenimiento debe convertirse en un gestor integral capaz de equilibrar productividad, costo, seguridad y confiabilidad dentro de una misma organización. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.